Hoy vamos a hablar un poco sobre tres elementos que vamos a darle continuidad a estas clases de liturgia 2, que corresponde, digamos, a la última parte de la formación que reciben los futuros sacerdotes. Esos tres puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy, pues tienen que ver, en primer lugar, con la presencia de Cristo. En la clase anterior hablábamos de la Eucaristía como fuente y vida de toda la Iglesia. Hoy vamos a hablar un poco sobre la presencia de Cristo en la Iglesia, pero especialmente en su relación con la liturgia, entendiendo este curso que es fundamental en la vida de los futuros sacerdotes, Liturgia 2, donde ya conceptualmente venimos manejando algunos puntos que son fundamentales, y trabajar un poco la presencia de la Iglesia relacionada evidentemente a la liturgia y entendiendo a la Iglesia como sacramento universal de la salvación. En segundo lugar, hay un tema que la Iglesia le da una gran importancia. Fíjense que ya desde el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, una de las grandes constituciones del Concilio Vaticano II, también uno de los grandes aportes que hace el concilio especialmente a la investigación y especialmente a la profundización de la propia palabra de Dios, el valor que tiene dentro de la Iglesia como una experiencia fundamental. No tiene ningún sentido hablar de la Iglesia si ésta no se convierte en la maestra, en la ejecutora y sobre todo en la rectora de esa gran enseñanza que la palabra de Dios se nos transmite a todos los cristianos. Y en tercer lugar vamos a hablar de los leccionarios, el valor que tienen los leccionarios, la importancia que tienen los leccionarios como una medida pedagógica para comunicar y sobre todo para vivir la experiencia de la palabra de Dios. Tenemos que decir en primer lugar en esta introducción a la clase que viene justamente cuando hablamos de la presencia de Cristo en la Iglesia, entender en primer lugar en su relación con la liturgia que ya a principios del siglo XX, San Pío X en su gran obra reformadora que da una aurora radiante especialmente en la Iglesia, recomendó ya la participación activa en los sacramentos y misterios y en la oración pública solemne de la Iglesia a todos los feligreses. Es decir, cómo verdaderamente podemos participar de manera activa en la celebración especialmente de los sacramentos y en la oración pública solemne de la Iglesia. No sentir como esa ruptura que pudiésemos en algún momento sentir a raíz de toda esta experiencia. Cristo asocia a su Iglesia para glorificar al Padre y comunicar su vida a los hombres y que encierra en sí el núcleo mismo de la liturgia. El ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, el culto público e íntegro, como nos lo dice la Sacrosanctum Concilio. Entonces, por eso es fundamental, ya a partir, digamos, de la necesidad de reformas que el Papa Pío X y que luego, años más tarde, con Pío XII y seguidamente con el Concilio Vaticano II, pues definitivamente la Iglesia va a entender que la liturgia se convierte en un espacio fundamental donde se comunica la propia fe. Y esa comunicación tiene que estar prácticamente atinada a los signos de los tiempos, a la cultura, al espacio, a las exigencias y a los desafíos que el mundo nos está planteando. Entonces, la liturgia es el lugar, el momento privilegiado del encuentro con Dios, con Jesucristo. Es la realización, digamos, del sentido de la historia de la salvación. Es el hoy y el aquí. Entonces, la liturgia es el dogma en acción. Fíjense que esta expresión es muy hermosa, porque pudiésemos establecer realmente la relación existente entre liturgia y acción. Y bueno, los documentos de la Iglesia pudiésemos interpretar que la liturgia es el dogma en acción, el que se hace vida, el que se hace presente en nuestra realidad. Y eso tiene un elemento fundamental. La liturgia, en ella, Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Y eso es una
de las expresiones de la Sacrosanctum Concilium. Dios es perfectamente glorificado y en los hombres santificado. Eso es la liturgia. La liturgia entonces va a ser el espacio donde nos santificamos. Es la celebración, es la fiesta donde nos encontramos verdaderamente con Dios, donde nos encontramos en la gloria, pero también donde asumimos el compromiso realmente de ser coherentes con Él. Y por eso, cuando hablamos de la liturgia, hay una relación esencial con Cristo. Y esa relación esencial de la liturgia con Cristo proviene precisamente de esta raíz vital donde recibe toda la eficacia glorificadora y santificadora. ¿La liturgia santifica? Evidentemente que sí, pero la liturgia como expresión de la propia vida, como el dogma que se hace acción y especialmente como el punto realmente central de toda la vida celebrativa de la Iglesia. Y allí por eso nos damos cuenta que esta cubre con gran eficiencia esa gran responsabilidad y ese gran desafío. Por otro lado, vamos a ver entonces esa eficacia santificadora en la clase que vamos a ver el día miércoles, es decir, 24 horas después de haber subido este video, que lo vamos a ver un poco a través de vía Zoom, y seguidamente pues vamos a ver un poco cómo es ese misterio que realmente se hace presente en la vida de la Iglesia y especialmente en la liturgia. Por otro lado, la gran, importancia que cobra hoy en día la propia palabra de Dios. Inmediatamente al Concilio Vaticano II se suscitaron grandes propuestas dentro de la Iglesia, y tengo que recordar un poco el itinerario que hace la Iglesia latinoamericana. Una iglesia que siempre había sido vista como una iglesia todavía muy joven, no madura, una iglesia que necesitaba crecer y que lamentablemente en algún momento de la historia, especialmente a finales de los 70 e inicios de los 70 y 80, la iglesia latinoamericana sufrió realmente duras críticas de parte del resto de las iglesias locales del mundo entero, por la incomprensión que eso ejercía especialmente esta teología naciente que se hacía desde el lugar del pobre, desde el lugar del sufrimiento y especialmente con todas estas dificultades. Y se empezaron a crear estas comunidades eclesiales de base que hicieron mucho bien en torno a la palabra de Dios. Se reunía la comunidad especialmente para hacer presente la propia palabra de Dios e interpelarla a través de los acontecimientos particulares. Hoy en día se hace vital y es muy importante que nuestros grupos apostólicos realmente renueven en la liturgia esta necesaria posibilidad de meditar y de reflexionar los círculos reflexivos de la propia palabra, bien sea con las comunidades eclesiales de base o bien sea con la preparación de la liturgia, muy particularmente de la liturgia dominical. Hay como una especie de indiferencia muchas veces en un gran porcentaje dentro de la propia iglesia, la preparación con la comunidad de la liturgia dominical, que eso implica no solamente ayudar en la celebración, bien sea como los monaguillos, los acólitos o los ministros que asisten en la celebración de la misa los domingos, sino muy especialmente preparar la liturgia de la palabra, preparar la liturgia completa donde yo voy a participar de esa gran celebración. No voy a escuchar misa, ni voy a decir misa como sacerdote. Yo como sacerdote celebro la misa, no digo misa. Y por otro lado, el laico va no solamente a escuchar la misa, uno dice y el otro escucha, sino que voy a participar de la Eucaristía. Y esa participación no puede ser simplemente ajena o marginal. Debe haber realmente un centro medular que nos permita a todos y a cada uno de nosotros disfrutar lo que la palabra nos comunica y especialmente llevarla a la práctica en un compromiso como muy concreto. Y por último, los leccionarios en la iglesia. ¿De qué sirven? Para empezar, la inmensa mayoría de los curas no tienen realmente un conocimiento profundo del significado de los leccionarios. ¿Cuántos leccionarios hay? ¿Para qué sirve cada leccionario?
y sobre todo qué comunica cada uno de estos leccionarios. Pues los invito para que entonces nos hagamos eco vía Zoom a la dirección y a la dirección que les acabo de enviar para que podamos conectarnos y poder compartir esta clase que seguramente tendrá sus buenos frutos.